Buscamos en la Biblia Primera de Timoteo, mis hermanos. Primera de Timoteo, estamos en la serie expositiva de Primera de Timoteo, capítulo 2, estamos ahora mismo. Timoteo capítulo 2, recordando que Timoteo fue dejado en Éfeso de manera introductoria, porque había unos falsos maestros enseñando doctrinas extrañas y Timoteo tenía la misión de corregirlos y ponerle en orden, como que dice la iglesia de Timoteo. Y el domingo pasado vimos cómo Pablo instruye a Timoteo de que la iglesia debe ser una iglesia que ora. Primero vimos que la iglesia no es para debates ni discusiones, sino es para adelantar el plan de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1. Pero vimos que en el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia debe ser una iglesia que ora por los perdidos. Y particularmente vaya conmigo al capítulo 2, versículo 8, porque dice al final de ese pasaje, porque quiero que en todo lugar los hombres, dice ahí, oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. En otras palabras, Pablo está diciendo, Timoteo, yo quiero que los hombres lideren la vida de piedad en la iglesia, no en debates y discusiones, no en ira ni contienda, sino en oración. En oración. Levantando manos santas y sin ira, ¿lo vieron allí? En otras palabras, Timoteo, cuando los hombres vayan y se reúnan junto con la congregación, deben ir preparados porque las manos deben estar santas. Deben vivir vidas piadosas, sin ira, no debe haber ira ni contienda, o sea, no debe haber problemas entre ellos o algún problema relacional sin resolver en la iglesia, sino que deben tener una vida santa, sin iras y sin pleitos. Y de esta manera la iglesia es liderada en oración. Liderada en oración. Un comentarista dice que por lo tanto en este punto la oración eficaz exige que uno esté en buenas relaciones con Dios y en buenas relaciones con los demás. Y en esa última parte que se predicó el domingo pasado, vemos que en ese contexto Pablo le está hablando de la oración de la iglesia, le está hablando a los hombres en el contexto del culto público, pero ahora Pablo se pasa a hablarle a las mujeres en el culto público. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y hoy veremos dos cosas en este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, que es que Pablo le escribe a Timoteo acerca de cómo debe la mujer ser en el culto público. Veremos dos cosas. En primer lugar, veremos el vestir de la mujer cristiana y en segundo lugar, el ejercicio de autoridad en el culto. Pero antes de entrar en el pasaje y exponerlo, y es importante para mí decir 5 cosas rápidas como un disclaimer. Estas son como las letras pequeñas de los contratos. Hace tiempo yo di una ilustración, yo creo que es la mejor. Para mí, no se me ocurrió otra. Cuando vamos a la playa y estamos en la playa conversando, si usted se da cuenta, usted sigue hablando y de momento, media hora después usted mira y usted no está de frente donde usted comenzó a estar en la playa. Usted lo sabe por donde puso el bulto o la silla. No sé si le ha pasado. Pone la silla ahí, pone el bulto, usted está velando que no le roben el celular, que no le roben el bulto, lo que sea. Pero de momento se envuelve hablando y la marejada te va llevando, ¿no? Y a mí me ha pasado que un rato después yo digo, adiós, mira dónde yo estoy, y yo estoy allá. Se supone que yo estuviese allá. De la misma manera, este tema acerca de la mujer en la iglesia, eso es lo que ha ocurrido en la iglesia. Nosotros hemos sido empujados, mientras la iglesia sigue chijichijá, en eventos, haciendo muchas cosas, las ideologías se van entrando en la iglesia y la iglesia sigue empujándose, al punto que predicar esto hoy no es popular. Está en la Biblia, pero todo el mundo lo ignora. Al punto que la iglesia está tan lejos de donde se supone que esté, que puede ver hasta este pasaje como anticuado o como fuera de contexto, como si no tuviese validez para el día de hoy. Y quiero preparar sus mentes porque se van a sentir incómodos. Se van a sentir incómodos, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir de este pasaje, la Biblia no es un buffet. Usted va a un buffet y usted escoge lo que usted quiere, ¿no? Nadie lo puede obligar a coger todas las carnes o toda la ensalada. Usted coge la ensalada, ¿qué? ¿Verdad?
Pero la Biblia no es un buffet. La misma palabra que nos habla de la salvación en Cristo por gracia es la misma palabra que nos habla de la mujer en el culto público. Y no podemos pick and choose. No podemos pick and choose. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y si te sientes incómodo o incómoda, otro disclaimer, no es porque hay algo mal en la Biblia, es que hay algo mal en nosotros. Hay algo mal en nosotros. Llevamos demasiado tiempo, mis hermanos, siendo adoctrinados por el mundo, por los periodistas, por los medios sociales, por los artistas, por los billboards que vemos, por los compañeros de trabajo, por el feminismo mundano, que nos hace sentir incómodo la palabra de Dios. Pero tú tienes una opción. O le crees a los hombres que no pueden definir una mujer, lo que es una mujer hoy, o le crees a la palabra de Dios que es verdad. Esas son las dos opciones que tenemos. Esas son las dos opciones que tenemos, mis hermanos. Y yo creo que todo creyente realmente, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, como dice la palabra, las ovejas oirán mi voz. Él afina nuestro oído para escuchar nuestra palabra. Ahora también sé, mis hermanos, que este tema no ha sido bien tratado. Yo llevo 36 años, bueno, desde que nací, ¿verdad? Nacido y criado en la iglesia, y a mí nunca se me había expuesto este pasaje. Por lo tanto, yo sé que es natural que sintamos un poco siempre lo que es lo nuevo nos pone un poquito como a la línea, ¿no? Nos hace sentar, espérate, ¿qué es esto? Claro que sí. Si nunca te lo han predicado, pues puede ser que eso también sea algo que ocurra. Y habiendo dicho todos estos disclaimers, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra poderosa del Señor. Verdadera. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 2, y si me queda algún disclaimer lo diré en el camino. Capítulo 2, versículo 9 al 15. ¿Lo tienen conmigo? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 15. Dice Pablo a Timoteo acerca de la iglesia. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos como oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permanece en la fe, amor y santidad con modestia. Miremos el pasaje, mis hermanos, versículo 9. Comienza diciendo el pasaje, asimismo. En otras palabras, o otra versión dice, igualmente. Esto muestra que Pablo está continuando la exhortación a Timoteo de cómo debe observarse la conducta en el culto público. Así como los hombres deben hacer los preparativos necesarios de modo que su corazón esté santo, sin ira, sin mancha y su disposición para levantar manos santas dirigiendo la oración en la iglesia, así también las mujeres deben dar evidencia de ese mismo espíritu de santidad y mostrar esto cuando aún están en su casa preparándose para el culto. Pablo entonces le da instrucciones al pastor Timoteo cómo debe ser el vestir de la mujer en el servicio público, en el culto público. Y comienza diciendo tres verbos o tres descripciones. En primer lugar, véalo conmigo, versículo 9. Que se vistan con ropa decorosa. Esta palabra que se traduce como decorosa habla de adorno, que se adornen. Pablo está diciendo que las mujeres se adornen. En otras palabras, Pablo no está abogando que la mujer tenga un mal vestido, que venga despeinada al servicio, o que venga tirada con ropa antigua. Eso no es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo está diciendo que se decoren. Que se decoren. Porque Dios creó a la mujer y le dio estas características femeninas y es apropiado para la mujer que conserve la distinción de lo que es una mujer y un hombre.
Y yo creo que Dios creó a la mujer de esa manera, de manera detallista. La mujer es mucho más inclinada al detalle. Ella observa la belleza de una manera distinta. Y la palabra de Dios no está prohibiendo el decoro en las mujeres, para nada. No es pecado maquillarse. No es pecado usar aretes o pantallas. No es pecado venir arreglada, para nada. Eso no es lo que el pasaje está diciendo, sino que ese adorno debe ser de esta manera. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo dice que debe ser ese adorno de las mujeres? Con pudor. Literalmente, una traducción es sin prostitución. ¿Qué significa esto? Esta palabra la usa Ezequiel 16:15 para describir la actitud del pueblo de Israel cuando se prostituyó al irse con otros dioses y Dios le dice, ustedes se entregaron sin pudor. Básicamente esta palabra pudor hace referencia a un vestir que no conlleve promiscuidad o fornicación. Que no sea obsceno. Eso es lo que está diciendo. La mujer cristiana, según este pasaje, debe decorarse, adornarse, debe vestirse, pero con pudor, es decir, con vergüenza de exhibir su cuerpo desnudo, porque la Biblia siempre habla de la desnudez en un contexto privado del matrimonio, pero fuera de ahí es vergonzoso. Es vergonzoso. No solamente con pudor, sino dice también con modestia. Esta palabra que se traduce con modestia habla de presentabilidad. O sea, sin una presunción, con humildad, evitando la autoexaltación. Eso es lo que está diciendo. Contrario a lo que usted vaya a ver en la alfombra roja, literalmente. Contrario a lo que usted va a ver en la alfombra roja en Hollywood, en los artistas, que las mujeres se adornan de modo tal que sean el centro de atención o de la boda o del evento, contrario a eso. En otras palabras, la mujer cristiana no busca ser el centro de atracción con su vestido o su adorno, no está buscando ser codiciada por otros hombres. Ese es el punto que está diciendo aquí. Que cuando la mujer se vista para el culto público, se vista de modo tal que sea con pudor, cubriendo su desnudez, y que la intención de su vestido no sea el codiciar la mirada de los hombres en primer lugar, pero también la envidia de las mujeres. Usted ha escuchado ese dicho, las mujeres se visten para otras mujeres. ¿Usted ha escuchado eso en la calle? Sino que la mujer busque agradar a Dios con su vestir. Y esto es importante porque muchos de nosotros venimos de contextos que le llamamos legalistas, ¿verdad? Iglesia pentecostal o la iglesia tal, que son rajatablas. Y sabemos que la manera quizás de expresar, la manera del vestir es literalmente legalista. Yo he escuchado mujeres que dicen que no te puedes pasar blower, plancha, y que si te pones un taco, no estamos hablando de eso. Pero muchas veces huyendo de lo malo, como dice Batán, botamos el bebé con el agua sucia. Aún así en la palabra instrucción, sabiendo que no es por obra, que es por gracia, sabiendo que yo no voy a implicarle o imponerle a otra persona tratos de Dios conmigo, sí como quiera la Biblia enseña que la mujer tiene un vestir apropiado. La mujer cristiana tiene un vestir apropiado. Nuestro ejemplo no es el mundo, ni la moda, ni cómo se visten las mujeres de afuera. La mujer cristiana tiene, primero que tanto la mujer como el hombre cristiano no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Por lo tanto, la mujer cristiana tiene instrucción en la palabra de cómo debe vestir. Y mira cómo sigue diciendo. Pablo sigue diciendo, no con peinados ostentosos, no con oro o con perlas o vestidos costosos. ¿Es pecado ponerse una pantalla de oro? ¿Es pecado ponerse perlas? No, mis hermanos. Estas eran las cosas que ellos usaban para llamar la atención sobre sí mismos. Como estos hombres que se ponen los reggaetoneros, estos bimblines así que brillan. Mírenme, qué exitoso soy. Esto es todo lo que tengo.
No es el blower, no es la plancha, no es si te maquillas, si te cortas el pelo, si te pones un 14 quilates o goldfish. No es eso, mi hermana. Sino que la palabra lo que está advirtiendo, cuidado con vestirte de modo tal, usando este tipo de accesorios para llamar la atención sobre ti misma. Eso es lo que está diciendo. Y parece en Éfeso las mujeres estaban haciendo del culto público algún tipo de pasarela. Estaban llamando la atención sobre sí mismas. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente en esta parte. Dice, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni los accesorios, ni de oro, ni de perlas, ni de ropa costosa. Porque si no, entonces vamos a ir a donde, a comprar ropa. Bueno, Me Salvé ya es caro. Me Salvé no es barato. Es la realidad, yo otro día fue Me Salvé, es carísimo. No está diciendo que no compremos con 20 pesos. No puedo pasarme 20 pesos porque es ropa costosa y estoy pecando. No es eso, mis hermanos. Eso no es lo que está diciendo. Mira cómo Pedro también, junto al apóstol Pablo, habla sobre esto. En el Pedro capítulo 3, versículo 3, que el adorno de ustedes, mujeres que están aquí, chicas, hermanas, no sea el externo. O sea, que su enfoque, ambición, no sea el adorno externo de peinados ostentosos, en la misma idea, joyas, oros y vestidos lujosos, sino que sea el que procede del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Mira lo que dice el texto, lo cual es precioso delante de Dios. Ustedes se visten para agradar a su Señor. Para agradar a su Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, enséñale a las mujeres en la iglesia que el adorno que es precioso y de gran estima delante del Señor es el adorno de las buenas obras. Mira cómo sigue diciendo el pasaje. Timoteo capítulo 2, versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Esa palabra corresponde en inglés es fitting. Cuando algo te queda fit. Yo recuerdo David Bridal, yo no sé si ya David Bridal está, que era donde vendían trajes de novia. Ellos tenían una campanita para cuando tú encontrabas tu traje de novia, tú sonabas la campana y todo el mundo celebraba. La novia encontró su traje y era un momento emocionante. Esa campana es las buenas obras que Dios ha mandado que las mujeres se envuelvan porque le quedan bien. Ese es el punto. Es la combinación perfecta del closet que no encontraste esta mañana. Porque estuviste peleando un rato. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para la iglesia, para las hermanas. Ese es el adorno que agrada al Señor. Dice Pablo. Y realza la belleza de Cristo en tu vida. Mi hermano, algunas aplicaciones de este pasaje, antes de seguir. Usted sabe cuándo apareció la ropa por primera vez, ¿no? Cuando leemos las Escrituras. En Génesis 3, antes de la caída, el hombre y la mujer andaban desnudos, no se cubrían, no había pecado, no había vergüenza. Pero cuando Adán y Eva pecan, se dieron cuenta de su desnudez y cogieron hojas y se cubrieron. Si te fijas, ellos se avergonzaron por su pecado y se cubrieron, pero cuando Dios los llama, ellos se esconden y a Adán le dice, me escondí porque estaba desnudo. En otras palabras, mis hermanos, aunque ellos externamente trataron de cubrirse la ropa y su desnudez, Dios fue más allá a su corazón y Dios no los vistió primero, sino que confrontó su pecado. Dios los viste después con pieles. Pero antes de eso confronta su pecado. Y le pregunta, ¿quién te enseñó que andabas desnudo? Lo que quiero decir, mis hermanas, con este tema del vestir, es un tema que no comienza con una falda larga y un moño, mis hermanas. De hecho, tú puedes tener faldas largas y moños y no ponerte ningún maquillaje y tener un corazón podrido. Eso no es el punto aquí. El punto aquí, mi hermana, es que Dios está interesado en lo que hay en tu corazón. ¿Te has preguntado por qué visto como visto? ¿Qué motivación hay en mi corazón? ¿Estoy buscando aprobación de los hombres, miradas de los hombres? ¿Estoy buscando ser valorada de esa manera?
Porque es muy triste, mi hermana, que hoy en día la desnudez no hay pudor, no hay vergüenza. Cientos de niñas y de jóvenes exhiben sus cuerpos en busca de miradas que las hagan sentir con valor. Pero hermana cristiana que tú estás aquí, tu valor está en Cristo. En primer lugar. Tú eres preciosa para Él. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para redimirte del pecado y darte una nueva vida. Tú le perteneces, tú eres su hija y Él te ha vestido con su justicia, hermana. No tienes que buscar valor en cómo te vistes, en tu apariencia. Eso es un engaño del mundo. En segundo lugar, la mujer cristiana debe meditar cómo la presión del mercadeo, como dije al principio, esa playa que estamos allí y nos vamos moviendo poco a poco y nos salimos de donde estamos sin darnos cuenta, cómo la cultura, la farándula, las redes sociales están ejerciendo presión sobre tu mente y poco a poco puede ser que te estés desviando en cómo te vistes. Consciente o inconscientemente, nuestra apariencia, dice Nancy, la famosa Nancy, no recuerdo el apellido, Videmos, no recuerdo el nombre. Ustedes saben cuál es. Nuestra apariencia externa, dice ella, comunica un mensaje a quienes nos rodean. Después de todo, lo que escogemos para vestir se basa en nuestros valores, dice ella. Ella tiene un muy buen libro que se llama, yo creo que Apariencia, así mismo. En tercer lugar, recordemos que la iglesia está siendo influenciada por el feminismo y el mundo hace mucho tiempo. Y básicamente esta corriente feminista busca la liberación de las mujeres a través de la sexualización. ¿Por qué las pastillas anticonceptivas? ¿Por qué por una mujer promiscua? ¿Por qué enseñar el cuerpo? ¿Ustedes han visto estas marchas? Se quitan la ropa, se enseñan los senos. ¿Por qué hacen eso las mujeres feministas? Porque ellas creen que haciendo eso se están dando el valor y la dignidad que se merecen y la liberación femenina y todo eso. Pero en realidad lo que hacen es degradarse cada vez más y se convierte en un objeto sexual. Pero de nuevo, no tenemos que llegar a una marcha sin camisa para nosotros decir soy feminista o estoy siendo influenciada por el feminismo. Todo eso empuja nuestra conciencia y nos mueve de donde Dios nos ha llamado a estar. La liberación sexual no adelanta nada en cuanto a la dignidad de la mujer, no adelanta nada en cuanto a su derecho para nada, mi hermano. Al revés, las esclaviza y las vuelve objeto de sexuales. Y una pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo estamos ejerciendo juicio a la hora de comprar nuestros vestidos, chicas, a la luz de este pasaje? ¿Cómo te preparas para venir? Dice la palabra que debe ser decorosa, con adorno, pero con pudor y modestia. El pecado no está si es Calvin Klein, si es Ralph Lauren, no. Sino en el corazón y en el descuido de no vivir a la luz de este pasaje. Oh, mis hermanas, que hoy tú puedas orar a tu amado Salvador diciéndole, vísteme tú, pero vísteme con buenas obras, vísteme con un espíritu afable, vísteme de Cristo, que mi apariencia no sea un estorbo para mi profesión de fe. Esa debe ser tu oración, hermana, hoy. Sino más bien que mi apariencia adorne la doctrina del Evangelio. Además, hermanas, consideren a sus hermanos creyentes, varones, que venimos cada semana batallando con la lascivia de este mundo y la lujuria de este mundo. El libertinaje rampante. Nosotros trabajamos, estamos en la calle en diferentes contextos y batallamos con esto. Que la iglesia no sea un lugar más donde tengamos que batallar con esto. No hace sentido, mi hermana. Cuidemos también a nuestros hermanos. Viste bien, pero como dice el pasaje, con pudor y modestia, con vergüenza, con temor a traspasar los límites. La pregunta no es hasta dónde puedo enseñar, esa no es la pregunta, sino cómo esto agrada a Cristo. Y esto es para todos. La verdadera santidad, mis hermanas y mis hermanos, no es buscando los límites hasta dónde puedo llegar, sino huyendo de ellos. Esa es la verdadera santidad. Hasta dónde puedo mirar en la pantalla, hasta dónde puedo llegar con mi pareja. No, eso no es santidad. Eso es necedad. La verdadera santidad huye de traspasar los límites. Ahora bien, Pablo no solamente cuida a las mujeres cristianas, y mira como dije, esto es un cuidado para las mujeres cristianas.
Recuerde que estamos en una serie que se llama El cuidado y la instrucción de Dios para la iglesia de hoy. Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, está cuidando a las mujeres cristianas acerca de cómo vestir, pero también le da instrucción a Timoteo acerca de cómo se debe de reflejar el orden, el culto y la autoridad en el culto. Por lo tanto, veamos en segundo lugar el orden bíblico de la autoridad en el culto. Versículo 11, dice el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Permítame hacer un paréntesis. Cuidado también, hombres. Hay formas de vestir promiscuas de los hombres. Vuelvo para acá. Posiblemente este pasaje que acabo de leer, que nos encontramos ahora mismo, es uno de los pasajes más ignorados intencionalmente o mal interpretados de la Biblia. No es popular, no he escuchado predicaciones populares de eso. Hay que buscarlo en YouTube de predicadores fieles para ver qué es lo que dice el pasaje, porque no aparece por ningún lado. Muchos de ustedes nunca fueron expuestos a este pasaje y por eso puede chocar en nuestros corazones. Pero no podemos ignorar este pasaje porque es parte de las escrituras inspiradas del Espíritu Santo. Ignorarlo sería ignorar lo que Dios está hablando hoy a su pueblo. ¿Qué enseña este pasaje? ¿Qué enseña este pasaje, mis hermanos? Al menos 3 cosas enseña. En primer lugar, que la mujer en el culto público debe aprender. En segundo lugar, que la mujer en el culto público debe mostrar una actitud de sumisión y obediencia. Y en tercer lugar, que la mujer en el culto público no debe ejercer autoridad sobre el hombre en la enseñanza. Esas son las 3 cosas que enseña de manera general. Vamos a entrar a ella ya mismo. Pero ¿cuál es el argumento de Pablo de manera general? Bueno, Pablo dice, esto es así por el orden de la creación. Adán fue creado primero. Y esto es así por el diseño de Dios y el hombre. Y se reflejó en la caída cuando la mujer asumió el liderazgo en la caída y entró el pecado. Ahora sí, veamos el pasaje con calma. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Una de las cosas que obviamos en esta instrucción es lo primero que dice. Lo escuché de un pastor y dije, wow, es cierto. Que la mujer aprenda. Está diciendo ahí. O sea, la mujer cristiana está llamada a aprender o a crecer en el conocimiento o el entendimiento de quién es Dios. Hay un llamado a la mujer para que aprenda. Usualmente nos enfocamos en lo otro, pero aquí está diciendo que la mujer aprenda. En griego esta palabra aprender se traduce como instruya, sepa, sea entrenada, estudie y comprendan. Esos son todos los sentidos que tiene esta palabra. Por lo tanto, el llamado de Pablo a Timoteo es, mira Timoteo, dile a las mujeres que ellas tienen que ser conocedoras también, tienen que aprender. No pueden ser ignorantes de la teología. Deben emplear sus capacidades para ser entrenadas en el conocimiento de Dios. No solamente aprender del diseño de Dios para la mujer, que yo creo que es importante y más en esta época, o de la crianza o del hogar. Eso es importante porque hay una responsabilidad principal que Dios le ha delegado a la mujer en esa área. Pero también debe aprender acerca del carácter de Dios, acerca del evangelio, acerca de las últimas cosas, acerca de la interpretación, acerca de todas estas cosas que también los hombres aprendemos. Ahora bien, dice que aprenda, pero calladamente. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres cuando vengan al culto estén, no van a decir nada. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Lo que quiere decir que en el culto público el papel de la mujer no es el de la enseñanza. Ese es el punto. El papel de la mujer en el culto público es de ser receptora de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir que aprenda calladamente. O sea, esta palabra que se traduce como calladamente o otras traducciones, o que aprende en quietud, debe describirse como el orden del culto público establecido por Dios. La mujer participa, pero no activamente en el sentido de la enseñanza, sino que es receptora de la enseñanza de la palabra de Dios en el culto público. Y dice que aprenda calladamente con toda obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que su conducta debe ser sumisa, no rebelde, no autoritativa, sino obediente.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. La mujer en el culto público debe mostrar una actitud de sumisión y obediencia, y esto indica una actitud de receptividad y no de imposición. Ahora bien, la palabra de Dios es más específica en este asunto porque sigue diciendo, miren el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, de forma llana y sencilla, mis hermanos, sin complicarnos, sin buscar 20 excusas. Lo que está diciendo el pasaje, que la Biblia enseña que la mujer no debe ejercer la enseñanza ni autoridad sobre los hombres en el culto público. Punto. Eso es lo que está diciendo el pasaje. La mujer es llamada, sí, a enseñar a otras mujeres, como dice Tito 5, más jóvenes, a que aprendan también por el hecho de que fueron creadas para concebir y criar en el Señor junto con su esposo, también son llamadas a enseñar a los niños, claro que sí, pero en el culto público donde hay hombres, donde hay un ejercicio de autoridad por medio de la predicación de la palabra, la Biblia prohíbe que la mujer haga ese ejercicio. Y yo sé lo que hay en sus mentes ahora mismo. No soy Cristo, ¿verdad? Pero hay tantas pastoras, sí, vamos ahorita a eso. Vamos a quedarnos en el pasaje. Permítame llegar allí ya mismo. Lo que sí les puedo decir que las razones que da Pablo para esta instrucción no son culturales. Eso sí le puedo decir. Ahorita vamos a ver, vamos a expandir eso un poco más. No son culturales, no son circunstanciales, era simplemente la iglesia de Éfeso. No son circunstanciales para nada. Y mucho menos una mera opinión de Pablo. No, mis hermanos. Y vamos con calma. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa que la mujer no se le permite enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada? Al menos de manera clara, significa sí que el pastorado femenino es imposible a la luz de la Escritura. Porque una de las funciones o de las primordiales y fundamentales de un pastor a la luz de la Escritura es predicar la palabra y enseñar la palabra. Y la Biblia dice claramente que la mujer no debe hacer eso en el culto público. Sobre el hombre. Ahora bien, esta palabra que dice enseñar y autoridad, enseñar quiere decir didasqueo, que no es otra cosa que instruir o ser instruido. En el culto público la mujer no está llamada a instruir al hombre, no es su lugar, eso es lo que está diciendo Pablo. Tampoco a ejercer autoridad o dominio, la mujer no debe tomar el papel de liderazgo y dominio sobre el hombre. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice un comentarista, Hendrickson, muy bueno sobre esto, aunque las palabras paralelas con 1 Corintios 14, que también están, versículo 33 al 35, pueden parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. Mira lo que dice Hendrickson. En realidad expresan el sentimiento de la tierna simpatía y de la comprensión básica. Quiere decir que la mujer no entra en la esfera de la actividad para lo cual la fuerza de la creación no fue hecha apta. No, él da un ejemplo, que la ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no viva sobre la tierra seca. Esto implica que la mujer no debe desear ejercer autoridad sobre el hombre enseñando en cultos públicos, sino que siga siendo mujer en ese sentido. Y termina diciendo Hendrickson, por eso enseñar, esto es predicar de un modo oficial y de ese modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir ese papel de maestro. Pero de nuevo, eso es cultural, eso fue Pablo. Vamos a ver las razones porque el texto nos da las razones. ¿Qué dice diciendo? Pero ¿cuáles son las razones por las cuales la iglesia no debe pasar esto? Pablo las da en el versículo 13, vaya conmigo. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Segunda razón, y Adán no fue engañado sino la mujer. Siendo engañada completamente cayó en transgresión. La razón que Pablo da para esta instrucción no es su cultura, no es su entendimiento propio, no es la circunstancia, no es nada de eso. Es teológica, está en las Escrituras. De hecho, Pablo ancla las razones en el Génesis antes de la caída. ¿Vieron eso? Y la primera razón que da, él dice, en primer lugar, Adán fue creado primero. ¿Qué quiere decir esto? En la creación, Dios da a conocer lo que hizo y cómo lo hizo.
incluyendo el hombre y a la mujer, y por lo tanto eso tiene una significancia porque establece un patrón, es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios creó al hombre primero y esto revela que el hombre tiene un papel de cabeza o de líder. Eso no quiere decir que tiene más dignidad o valor que la mujer, porque la mujer fue creada del hombre y fue también investida por el poder del Espíritu, pero en el rol y el diseño que Dios le asignó al hombre es el de liderar, es el de enseñar, porque de hecho antes que Eva fuese formada, Dios le había dado mandamiento a Adán: no comerás del árbol. Y está implícito en el pasaje que Adán fue quien le enseñó a Eva acerca de ese mandamiento. Y aunque ningún hombre, el matrimonio, por ejemplo, o mujer, está completo sin el otro, somos un complemento, es nuestra ayuda idónea, nosotros las amamos como a Cristo, ellas se someten a nosotros, hay un complemento. Dios creó la pareja, hombre y mujer, de modo tal que naturalmente el hombre sea el líder, el director, y la mujer siga su liderazgo. Por lo tanto, dice Pablo en otras palabras, no es correcto invertir el orden de la relación entre el hombre y la mujer en el culto público. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así como en la familia y los matrimonios, el hombre es llamado a ser cabeza, a liderar amorosamente, y la esposa a ser ayuda idónea, a sujetarse a su marido, así en la iglesia de Dios, que refleja el evangelio y refleja el carácter de Dios, debe ser igual. Pero mire el versículo 14, esta es la segunda razón. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Satanás, uno dice que Satanás sabe más por viejo que por diablo. La primera tentación que Satanás trae al género humano fue invertir los roles en el matrimonio. Fue invirtiendo los roles en el matrimonio. Él no se acercó a Adán, él fue a donde Eva. ¿Vieron eso? Y pone a Eva en una situación de liderazgo y le incita a comer del fruto, y ella es engañada y cae en pecado. Importante, no es que la mujer sea más incauta que el hombre o que se crea las mentiras más que el hombre. El hombre también está igualmente por el pecado inclinado a ser engañado. No es eso lo que quiere decir aquí, sino que el rol que fungieron en ese momento de la caída fue inadecuado y por eso también entró el pecado. Mira cómo dice otro comentarista: la caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir a Adán, ella decidió no solamente comer del fruto, sino ser como Dios. Porque esa fue la tentación que le dijo la serpiente. Por lo tanto, ella y no Adán cayó completamente engañada, introdujo el pecado por la desobediencia. Y claro, le dio de comer a Adán, y cuando Dios va a traer a juicio, ¿verdad?, a Adán y Eva, no llama a Eva, llama a Adán. Mira cómo Dios mantiene el diseño divino. Dios le dio la responsabilidad al hombre, y Dios ¿a quién va? Al hombre. ¿Fue Eva la que pegó? Sí, Dios lo sabía. ¿Pero a quién va Dios? A Eva, a Adán, al hombre. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo que la forma en que la mujer participa activamente en la iglesia no es a través de la enseñanza, porque es girar el diseño de Dios que Él estableció desde antes de la caída. Y de hecho, lo que Dios está haciendo es que los efectos del pecado sean removidos para volver, como quien dice, al jardín del Edén, donde no había pecado. Por eso termina el Apocalipsis con un árbol en el centro y un jardín y los animales y todo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está revirtiendo los efectos del pecado. Por lo tanto, las razones que da Pablo para que la mujer no enseñe ni ejerza autoridad en el culto público no son circunstanciales, son universales. No sabe los 3 o 4 comentarios que me encontré buscando esquivar esto. Gente seria. No, que las circunstancias, que los falsos maestros.
Está ahí. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque tenemos ya una influencia y para nosotros no puede ser. Hay una emoción ahí que nos choca. Pero el pasaje es claro. O sea, el mandato a la mujer de no ejercer autoridad sobre los hombres en la enseñanza tiene una aplicación al día de hoy. No era circunstancial, no era para la iglesia de Éfeso, no era en el primer siglo. Tiene una implicación para el día de hoy, a la luz de la palabra. Si se siente incómodo, qué bueno. Eso es parte de. Quiere decir que el feminismo ha afectado su mente, igual que la mía. De hecho, yo me di cuenta, hace poco una conferencia de Iglesia BCJ que hablaron del feminismo, y él dio una ilustración que yo dije, wow, yo estoy impactado con el feminismo. Él dijo en un momento dado, imagínese una mujer exitosa, que ha logrado, qué sé yo qué, una mujer ejemplar. ¿Qué viene a su mente? ¿Sabe qué yo me imaginé? Una mujer empresaria. Y ahí yo me di cuenta, una CEO, ahí yo me di cuenta que estaba impactado con el feminismo. Porque si miramos el pasaje, veamos el pasaje de nuevo. ¿Qué es lo que hace Pablo decirle aquí a Timoteo? Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, la manera y la forma en que la mujer participa activamente, tanto en la iglesia y en el plan redentor y en la vida de la iglesia, míralo como es, criando una generación piadosa y en las buenas obras. Versículo 15. Mira cómo dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en la fe, amor, santidad, con modestia. En ese momento yo no pensé en una mamá de casa que ayude idóneamente a su esposo, que está criando hijos piadosos. Yo dije, wow, me avergoncé de mí mismo. Y puede ser que usted esté pensando igual. Pues llevamos años siendo impactados con esta ideología. Ahora bien, versículo 15 dice, pero se salvarán engendrando hijos. Definitivamente sería erróneo, mis hermanos, interpretar esta palabra se salvará en el sentido de la salvación del alma. ¿Por qué sería erróneo? Porque implicaría, en primer lugar, que la salvación es por obra. Y en segundo lugar, implicaría que la mujer que no concibe, pues no puede salvarse. No tiene ningún sentido. Ustedes saben que eso no va en conformidad con la enseñanza del Evangelio que Pablo ha hablado. Entonces, ¿cómo definimos esa palabra de que se salvarán engendrando hijos? Lo que pasa es que la salvación no solamente tiene un aspecto almático, sino que comprende otras cosas en la vida. Es más holístico, tiene que ver con toda nuestra vida. En otras palabras, también la palabra salvación dice se librará o será sanada. La palabra salvación ahí que se usa es librarse o ser sanado. Por lo tanto, en el contexto, Pablo está diciendo, o podría estar haciendo referencia, que lo que acaba de aludir en Génesis, Eva cayó en transgresión, pecó siendo engañada como mujer. Ahora, luego de la caída, ¿cuál fue la maldición a Eva? Que vino por el pecado. Eran dos particularmente. La primera, quería hacer ¿qué? Adueñarse de su hombre, de sobrepasar la autoridad. Eso es lo que dice, tú vas a querer dominarlo a él. Esa va a ser tu lucha ahora. Maldición del pecado. Y la segunda lucha de la mujer es que iba a parir con dolores. Miren cómo Pablo tiene en la mente, ya él trabajó lo de la autoridad. Ahora va a trabajar el tema de engendrar. Pablo tiene una mente bíblica, está pensando en el Génesis cuando habla de esto. Le dice en la maldición de Dios por el pecado, mujer, ahora tú vas a parir con dolores. Con dolores vas a concebir. Y es una locura para muchos hoy decir que solamente las mujeres pueden concebir. Es una locura que estemos en ese nivel. Es una locura que estemos en ese nivel. Pero hoy día ni eso se puede dar por sentado. Si usted quiere creerle al mundo por el error de la mujer, ahí tiene el resumen. Dios en el diseño de la mujer la creó con la capacidad de concebir, no al hombre. Por lo tanto, la manera en que la mujer se redime en ese sentido o cumple con los propósitos divinos es por medio de vivir en el papel que Dios le encomendó como madre y portadora de la vida. En ese sentido es que dice la mujer se salvará. En otras palabras, no es por asumir autoridad y ejercer dominio, eso le corresponde al hombre, sino que la mujer logra su plena felicidad viviendo en el diseño que Dios le dio. Hay un libro que se llama así, Déjame ser mujer. Déjame ser mujer.
El sendero que conduce a la salvación es siempre el de la obediencia a las ordenanzas de Dios, su voluntad. Y es que, miren esto, la mujer influya o impacte la humanidad desde abajo hacia arriba. Esto es por medio de la concepción y criar generaciones piadosas. Mientras que el hombre viene desde arriba hacia abajo, esto es de asumir liderazgo y autoridad. En otras palabras, dice este comentarista, debe preferir y hacer aquello para lo cual fue naturalmente equipada por la ordenanza creadora de Dios, tanto física como espiritualmente. No es casualidad, mis hermanos, que Pablo mencione la preñez en junto a la sumisión, porque Pablo tenía en mente el Génesis. Ahora bien, sabemos, mis hermanos, que andamos en un mundo caído, roto por el pecado, y que no todo es como debería ser. La salud, los cuerpos son quebrantados, y no todas las mujeres pueden concebir. Así que por lo tanto no es un requisito para realmente vivir los propósitos de Dios tener hijos. Tú puedes vivir en los propósitos de Dios porque sigue diciendo si permanece, esto es lo importante, si permanece en la fe, amor, santidad y con modestia. Eso es lo importante. Puede haber mujeres que tengan 10 hijos y sean unas impías. Eso no quiere decir que están cumpliendo los propósitos de Dios en todo su sentido. Pero lo que dice aquí está la condición. Si permanece en la fe, en amor, santidad y con modestia, dice el versículo 15. Pablo le ha dicho a Timoteo acerca ya de la fe sincera, lo hemos visto, del amor, y ahora menciona la santidad. Y la santidad no está alejado de guardar la buena conciencia, como hemos dicho estos domingos anteriores. Cómo guardar la buena conciencia es el camino hacia la santidad, o de guardarnos en santidad. En resumen, lo que Pablo le dice a Timoteo, la mujer cristiana, Timoteo, debe estar aprendiendo en su misión, perseverando en la fe, en amor y en santidad, debe ser modesta en su vestir y actuar. La mujer cristiana en el culto público debe abstenerse de enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. En cambio, debe estar involucrada en la crianza de una generación piadosa y involucrada en las buenas obras. Todo esto, Timoteo, con hombres liderando de manera piadosa a la iglesia, levantando manos santas, sin ira, sin contienda e intercediendo por la salvación de los hombres. Ese es el diseño divino de la iglesia. Ese es el diseño divino de la iglesia bíblica. Recordemos que esto no es arbitrario, mis hermanos. No simplemente, aunque es suficiente. Si es simplemente porque Dios inspiró a Pablo por su espíritu, Dios es veraz y será todo hombre mentiroso. Pero hay más aquí. Aquí hay mucho más. Esto no es arbitrario. Este aspecto de el hombre liderando, la mujer siendo sumisa, el hombre enseñando, la mujer criando, mis hermanos, va más allá de los aspectos físicos, porque Cristo realmente es ese hombre intercesor que verdaderamente levanta manos santas e intercede eternamente por los que ha escogido. Él está ante el Padre Celestial, dice la palabra de Dios. Él es el único mediador, decía el domingo pasado, entre Dios y los hombres. Pero Él ha tomado una esposa para sí, vimos en la Escritura, que es la iglesia. La iglesia que estaba esclavizada, era una prostituta. Él la compró en el mercado de esclavos, la compró para sí con el precio de su sangre, le puso su vestidura, la lavó, la vistió de ropas blancas y ropas sin mancha y sin arruga, como dice Efesios. La lavó mediante la palabra y se la presentó a sí mismo santa. Y ahora Cristo, junto con su esposa, la iglesia, produce mediante la predicación del evangelio y la gran comisión, hijos para la gloria de Dios. Mi hermano, el diseño del matrimonio y el diseño de cómo debemos manejar la iglesia y el diseño de lo que Dios ha hecho refleja el evangelio. No vivir a la luz de esta enseñanza es distorsionar el evangelio. Miren las implicaciones. Miren las implicaciones. Terminó ya mi tiempo. Algunas aplicaciones finales, ya que me sonó la alarma. Hermanas de Iglesia Bíblica Metro, ustedes están llamadas a aprender como vimos ahorita. La pregunta es, ¿están aprendiendo? ¿Están creciendo? La teología y esas discusiones que a veces nosotros tenemos y conversaciones no son solamente para los hombres. Ustedes están llamadas a aprender teología también. Yo quiero ser un poco más práctico aquí, y particularmente con Iglesia Bíblica Metro, porque en primer lugar,
mis hermanos, reconozco el diferentes retos que esto tiene para la mujer. Y esto implica en primer lugar que debemos venir al culto, mujeres y hombres, pero mujeres particularmente, con la disposición de prestar la atención para ser instruida. Tu mente debe estar aquí cada domingo o cada reunión que nosotros tenemos. Tiene que estar aquí. Hay muchas cosas en la casa, hay cosas por hacer en la semana. No, tu mente tiene que estar aquí, mujer, cuando vengas a escuchar la palabra de Dios para aprender. Debes tomar notas, quizás eso te ayuda, escuchar la predicación en la semana, meditar, hacer preguntas, repasar. Eso es aprender. La mujer aprenda, dice ahí. Pero yo sé que hay mujeres aquí, porque lo estoy experimentando también, que están en etapas distintas. Y muchas de ustedes están criando y es un reto. No se va a ver igual la forma en que nosotros vamos a aprender en esas etapas de la vida. Porque la realidad es que la crianza es un trabajo bien arduo y consume mucho tiempo. Cuidado con autocondenarnos en estos momentos. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer, criar, educar, darle vida a ese niño, a esa niña. Y eso es adoración a Dios, en ese sentido. Pero también, hermana, cuidado, porque si no, tu vida va a girar en torno a tu hijo todo el tiempo. Y tú no puedes permitir que tu vida gire en torno a tu hijo o a tu hija. Porque te va a comer. Si tú le das toda la atención a tu hijo, él la va a demandar, tú se la vas a dar. ¿Es importante la alimentación? Sí, es importante. ¿Es que esté bien? Sí, hay que cambiarlo. Sí, todo eso es importante. Pero lo que quiero traer, ¿verdad? Particularmente aplicarlo a las hermanas de Iglesia Bíblica Metro que están criando, que tengamos cuidado de que lo único que esté en nuestra mente sea el bebé. Y no estemos aprendiendo. Aún así las familias que vienen, usted puede poco a poco enseñarle a su hijo de qué se trata este tiempo. Y que él aprenda a estar sentado. Claro, hay etapas como bebés que no van a entender muchas cosas, claro que sí. Pero muchas veces subestimamos a los niños. Y es más nuestra falta de consistencia de la disciplina y enseñarle con claridad que la ignorancia de ellos. Ellos pueden aprender a venir cada domingo, estar tranquilos y sentarse. Toma tiempo, es trabajoso. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Hay niños con carácter diferentes. Pero si somos intencionales, veremos el fruto. Veremos el fruto. No por mi vida, yo lo he visto en otros. Que yo digo, ¿cómo ese matrimonio lo hace? Esos niños ahí sentaditos. Intencionalidad, hermano. Y hermana, usted debe, desde ya, y esposo que está aquí, ayudar a su esposa a que su esposa aprenda. De hecho, en Corintios 14 dice que las mujeres no hablen en el culto y que si tienen una pregunta, que le pregunten a su esposo en sus casas. Esposo, ¿usted está contestando las preguntas de su esposa? ¿Usted está preparando también en el Señor para poder discipular a su esposa? ¿Está siendo intencional? Que la mujer aprenda, dice el pasaje. Que la mujer aprenda, dice el pasaje. De hecho, tienen la gran privilegio y responsabilidad de criar a estos niños en el temor del Señor. ¿Y qué le van a enseñar si no aprenden? Esposos, cuidado con nuestro guía teológico y dejar a nuestras esposas descuidadas. Cuidado con eso. Tenemos un deber de sacerdotes del hogar. Ahora también esta palabra, este texto, para aplicarlo a las hermanas, ¿verdad? Dice que deben ser sumisas y no rebeldes. Esto quiere decir que deben sujetarse al liderazgo bíblico establecido por Dios en la iglesia. ¿Esa es la actitud de tu corazón o hay rebeldía, queja o murmuración? Y una de las maneras sutiles de la mujer tratar de ejercer dominio es a través de la manipulación. Cuidado, hermanas, con eso. Cuidado con la manipulación. Si no hacen como yo entiendo quiero, manipulo. Cuidado con el control, mis hermanas. Esto no quiere decir que las mujeres no tienen opinión, no puedan diferir, no tengan nada, para nada, mi hermano. Esto no está diciendo eso. De hecho, en la iglesia tenemos miembros, hombres y mujeres, y en estas actividades de membresía todos los miembros son bienvenidos a poder aportar, a hablar. Lo que Pablo está hablando literalmente es del ejercicio de la predicación y la enseñanza. Eso es lo que está hablando. Así que cuidado de no extender esto más allá. Esto no está hablando de la casa. Sí, la mujer puede leer la Biblia en la casa junto al esposo y tener conversaciones teológicas. ¿Cuántas veces he sido yo animado por mi esposa con la palabra de Dios? Cuidado de no llevar esto a donde la Biblia no lo está estableciendo. Pero aquellos que nos visitan, quiero hacer una conclusión y voy a hacer algo especial hoy. Luego de la conclusión de la predicación,
vamos a tener un tiempo de aclaraciones por el tema. Así que me voy a extender un poco más, pero quiero terminar la predicación. Aquellos que nos visitan hoy, yo sé que esto puede resultar chocante, ¿verdad? Y pues, nada más miren el debate y cómo hablaron allí y cómo le hicieron la pregunta a los candidatos que tienen posiciones conservadoras como esta. Sabemos que el mundo odia a Dios, esto no es nada nuevo. Y que vivimos una cultura que nos empuja hacia una manera de pensar, pero hoy leímos en la palabra, en el texto que vamos a memorizar, que la suma de la palabra de Dios es verdad y que sus ordenanzas son eternas. Tenemos dos opciones, o creerle al mundo que no sabe definir una mujer, o creerle a Dios. Esas son dos opciones que tenemos. Pero más que te preocupe eso, visita que estás aquí, lo que te debe preocupar es el estado de tu alma. Porque no importa si eres hombre o mujer, todos van a compadecer ante el trono celestial y darán cuenta por su vida. Y no vas a decir allí, no, es que esa iglesia pues era muy machista, o esa iglesia no me saludaron, o decir, no, eso es lo que vas a decir ante el trono celestial, porque Dios te va a llamar a cuenta por tu pecado y te está llamando hoy a arrepentimiento. Ven hoy en arrepentimiento y fe, y quizás cuando termine el servicio, acércate a algún hermano, acércate a mí, para poder hablar de eso. Dios ha comprado un pueblo con su sangre, y cuando regrese en gloria, apartamos con Él, estaremos con nuestro esposo, Cristo. Que tú estés contado dentro de eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra predicada. Te ruego, Señor, que tu Espíritu obre, Señor, en los corazones de mis hermanos y en mi corazón respecto a esta palabra. Sabemos, Señor, que no es ni siquiera políticamente correcto en un tiempo como nuestro decir eso o de hablar de estas cosas. Muchos se ofenden, pero la realidad es que ellos te han ofendido a ti por muchos años y aún así tú les tiendes gracia. Yo quiero que, oh Dios, que tanto la iglesia como mi corazón se reafirme de que tu palabra es veraz y que todo hombre es mentiroso. Ayúdanos a vivir según tu diseño y a glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.